El mundo que conoces se está cerrando. Hoy te revelo cómo 3 puntos en el mapa decidirán si mañana tendrás comida, energía o internet. La nube es una mentira. El destino de la humanidad está amarrado al fondo del océano por cables de cristal y el sabotaje final ya ha comenzado. Miramos hacia arriba buscando el futuro, convencidos de que vivimos en la era de lo intangible, una época donde la información flota en una nube etérea que nos rodea como el aire, pero la realidad es mucho más física, fría y peligrosa de lo que nadie se atreve a admitir. Si quieres ver el verdadero sistema nervioso de la civilización moderna, no debes mirar a las estrellas ni a los satélites de Elon Musk, sino que debes descender a la oscuridad absoluta del abismo marino, allí donde la presión es capaz de aplastar un submarino convencional, porque es en el lecho oceánico donde descansan los verdaderos hilos que sostienen tu existencia cotidiana. Son apenas 500 cables de fibra óptica, filamentos de vidrio del grosor de un cabello humano protegidos por capas de acero y polímeros, los que transportan el 99% del tráfico mundial de datos, moviendo cada segundo trillones de dólares en transacciones bancarias, secretos militares de alta seguridad y la totalidad de la estructura social de 8.000 millones de personas que dependen de un like o de un correo para validar su realidad. Vivimos en una ilusión de conectividad inalámbrica, pero la verdad técnica es que si esos cables se cortaran hoy, el mundo tal como lo conoces dejaría de funcionar en un abrir y cerrar de ojos, provocando un colapso sistémico que ninguna nación, por poderosa que sea, está preparada para gestionar de forma efectiva. Esta es la infraestructura más crítica del planeta y, paradójicamente, la más vulnerable, convirtiéndose en el escenario de una guerra silenciosa que ya ha comenzado entre las potencias que buscan definir el nuevo orden mundial mediante el control físico de la información. No es una guerra de misiles balísticos ni de tanques cruzando fronteras de barro, es una guerra de sensores de presión submarinos, drones autónomos de sigilo y barcos de investigación que merodean en la penumbra sobre los puntos de estrangulamiento geopolítico más estratégicos de la Tierra. Porque el control de los mares ya no se mide por la cantidad de portaaviones que despliegas en la superficie, sino por la capacidad de interceptar, copiar o anular estos conductos de luz en el silencio del abismo. China ha comprendido este juego de sombras perfectamente y, a través de su ambiciosa ruta de la seda digital, está tendiendo sus propias redes submarinas para evitar que sus datos estratégicos pasen por manos occidentales. Mientras Estados Unidos utiliza toda su maquinaria diplomática y de inteligencia para bloquear a empresas como Huawei o HMN Tech de los consorcios internacionales de cableado, alegando riesgos de espionaje que ellos mismos han practicado durante décadas. Estamos presenciando una balcanización del lecho marino, un reparto del abismo donde cada potencia intenta crear su propio búnker de datos bajo el agua para protegerse del gran apagón que todos saben que es posible. Pero el peligro más inmediato no es solo el espionaje corporativo o estatal, sino el sabotaje coordinado de alta precisión. Informes de inteligencia de la OTAN han confirmado que submarinos rusos de la clase Yantar, naves nodrizas de alta tecnología diseñadas para la guerra híbrida, han sido detectados estacionados exactamente sobre los puntos donde los cables transatlánticos se hunden en la plataforma continental europea. No están allí para estudiar la fauna marina ni las corrientes térmicas, están allí mapeando meticulosamente las debilidades del sistema para un posible día cero. Un momento de quiebre en el que un solo corte coordinado en el Atlántico Norte y el Pacífico podría desconectar continentes enteros, provocando que los mercados financieros se evaporen en una nube de bits perdidos. Que los sistemas de navegación global fallen dejando a barcos y aviones a ciegas y que las redes eléctricas modernas, que dependen de la sincronización milimétrica por red, colapsen en una cascada de oscuridad total. Imagina por un momento el caos absoluto de una sociedad urbana que ya no sabe cómo comprar alimentos sin una transacción digital validada por un servidor a 10.000 kilómetros de distancia. Una población que depende de la nube para cada aspecto de su logística diaria, desde el suministro de agua hasta la seguridad pública, y que de repente se encuentra en un silencio absoluto, sin señales de radio, sin datos móviles y sin posibilidad de pedir ayuda. Este es el escenario de la guerra híbrida moderna, donde no necesitas destruir una ciudad con una bomba de hidrógeno si puedes simplemente borrar su capacidad de comunicarse con el resto de la especie humana mediante un corte de fibra óptica en la oscuridad del océano. El nuevo orden mundial se está decidiendo ahora mismo en lugares olvidados como el Estrecho de Luzón, el Canal de Suez y el Paso de Malaca, donde los cables se agrupan en pasillos estrechos y vulnerables que cualquier actor estatal, o incluso un grupo paramilitar bien financiado, podría atacar con una facilidad aterradora utilizando anclas de arrastre o cargas explosivas de profundidad.
Además, en esta lucha ya no solo participan los gobiernos tradicionales, sino las Big Tech que actúan como nuevos estados soberanos con presupuestos que superan el PIB de naciones medianas. Google, Meta, Amazon y Microsoft ya no se conforman con alquilar capacidad de banda ancha, sino que están tendiendo sus propios cables privados de miles de kilómetros, adquiriendo un poder sobre la infraestructura global que escapa a cualquier regulación democrática o tratado internacional. Si una corporación decide que una región ya no es rentable o un estado decide que un país vecino es una amenaza, simplemente pueden apagar la luz del cable y condenar a millones de personas al aislamiento informativo y económico total sin disparar una sola bala. La fragilidad de este sistema quedó demostrada con el desastre volcánico en Tonga, donde un solo evento geológico dejó a un país entero en la edad de piedra digital por semanas. O los extraños e inexplicables cortes en los cables de las islas Svalbard y las costas de Noruega, incidentes que muchos analistas consideran ensayos generales de Rusia para probar la capacidad de respuesta de Occidente. La guerra silenciosa por los cables submarinos es el conflicto más importante del siglo XXI porque no solo busca el dominio económico temporal, sino la capacidad de reescribir la narrativa de la realidad mediante el secuestro de rutas de datos y la manipulación del tráfico de Internet en su nivel más básico y físico. Estamos caminando sobre una cuerda floja de vidrio en la oscuridad y el final de Internet no será un evento ruidoso transmitido en vivo, sino un sordo crujido de fibra óptica a 4000 metros de profundidad que nos dejará a todos a oscuras, solos y desconectados antes de que podamos siquiera entender qué ha pasado. Nuestra dependencia es nuestra mayor debilidad y las potencias lo saben perfectamente. Por eso están invirtiendo miles de millones de dólares en tecnologías de sabotaje subacuático y guerra de profundidad mientras el resto del mundo sigue mirando distraído hacia las pantallas de sus teléfonos. El fin de la Internet es una posibilidad técnica real y una estrategia militar activa que podría ejecutarse en el marco de una escalada geopolítica, transformando nuestra realidad de hiperconectividad en un páramo de aislamiento absoluto en cuestión de segundos. Prepárate para el silencio, porque la guerra por los cables ya ha sido declarada en las profundidades y las consecuencias cambiarán la historia de la humanidad para siempre, marcando el inicio de una era donde el acceso a la información será el recurso más escaso, custodiado y racionado de la Tierra. El abismo nos está mirando de vuelta, y lo que ve es una civilización que olvidó proteger sus cimientos más elementales en la búsqueda de una nube que nunca existió realmente sin esos cables de luz en el fondo del mar. Al final de los tiempos digitales, recordaremos que nuestra libertad siempre dependió de unos hilos invisibles en la oscuridad y que, cuando el mundo se quedó callado de repente, fue porque alguien, en la profundidad insondable del océano, simplemente decidió que la fiesta del progreso se había terminado y que era hora de que el nuevo orden tomara el control desde las sombras del abismo. La interconectividad que hoy nos parece un derecho humano fundamental es, en realidad, un privilegio técnico colgado de un hilo que los submarinos de guerra ya han empezado a rodear. La vulnerabilidad es tan profunda que incluso un pequeño error en la reparación de un cable durante una crisis podría desencadenar una guerra económica global de la que no habría retorno fácil. Mientras lees o escuchas esto, un impulso de luz está cruzando el océano a través de una tubería de metal y vidrio que podría ser cortada por un dron ruso o un comando chino en este mismo instante, recordándonos que en el siglo XXI, el verdadero poder no vuela sobre nuestras cabezas, sino que se arrastra por el barro del fondo marino esperando el momento justo para sumergirnos a todos en el olvido digital más profundo que la humanidad haya conocido jamás. Estamos a un cable de distancia de la prehistoria moderna y el enemigo ya tiene las coordenadas exactas de cada uno de ellos, esperando pacientemente el momento en que el orden mundial necesite ser reiniciado a la fuerza mediante el gran apagón submarino. La guerra por el control del mundo ya no se libra donde podemos verla, sino en el abismo donde el silencio es absoluto. Si quieres entender los hilos invisibles que mueven el nuevo orden mundial, este es tu lugar. Soy Enfoque Global Universal. No permitas que el próximo gran apagón te encuentre desinformado. Suscríbete ahora, activa la campanita para no perderte nuestras investigaciones y comenta aquí abajo con la palabra abismo si crees que estamos preparados para vivir sin conexión. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima entrega de la verdad.